Gracias, Señor, porque tú nos abres los caminos cuando están obstruidos, cuando hay montes como dificultades, Señor. Tu poder no lo puede resistir nada. Tu poder no tiene oposición. Por eso te damos las gracias porque hoy nos traes a ti, nos permites buscar de ti, Señor, y entender de ti nuevas cosas. Como cada vez que nos reunimos, hoy también pedimos la ayuda de tu Espíritu Santo, Señor, que es el que nos enseña todas las cosas y el que nos recuerda también todas las cosas que el Señor Jesucristo dijo. Que tu Espíritu haga eso en nosotros, en todos los que oyen esta palabra y este audio, Señor. Y que esa palabra dé en nosotros fruto al 100%. En el nombre de Jesús. Amén. El tema para hoy: hacer todo como para Dios. Ya voy a explicar por qué el Señor mostró ese tema. Una pregunta que tendríamos que hacernos es si estamos ante una nueva crisis de religiosidad. ¿Cómo así? ¿Qué significa esto? La Iglesia cristiana, durante toda la historia, estos 2000 años, ha pasado por periodos en los cuales ha venido un avivamiento, que es esa definición de el Espíritu Santo trabajando sobre el espíritu del hombre para despertarlo, para llenarlo de fuego, de amor por las cosas de arriba. Esos avivamientos han sido registrados históricamente y tal vez uno de los más grandes, hablemos de dos. El avivamiento más grande correspondió al mover de los mártires durante los primeros 300 años de historia cristiana, cuando los romanos estaban masacrando por montones a los creyentes, pero cada gota de sangre que caía al piso era una nueva semilla para que el cristianismo se multiplicara. El mover del Espíritu fue impresionante en la época en la que el Señor estaba aquí en la tierra, en la época en que los discípulos empezaron a cumplir con el mandato de llevar el Evangelio a todas las naciones, y se volvió a repetir entonces en estos 300 años de persecuciones romanas. El otro periodo memorable de ese avivamiento fue cuando Lutero decidió levantarse contra la Iglesia Católica, mostrando que había allí una gran cantidad de herejías, y entonces se inicia lo que formalmente llamamos el protestantismo histórico, que ya lleva 4 o 5 siglos. Otro nuevo avivamiento ocurrió a principios del siglo XX, finales del siglo XIX, y parecía que el siglo XX estaba lleno de avivamientos. La gente estaba buscando mucho de Dios, las iglesias se estaban multiplicando, como se decía en alguna época, casi que en cada garaje, en cada cuadra había una iglesia cristiana naciendo. Pero en los últimos tiempos, especialmente en estos 2 años finales, ha habido como un adormecimiento de la gente, del corazón del cristiano. Se ha perdido un verdadero entendimiento de qué es lo que Dios quiere y de que el Señor Jesucristo ya viene. Por más de que esa frase se repite y se repite y se repite, son pocos los cristianos que están tomando conciencia en su vida propia de esto. Entonces podemos hablar de que hay una crisis de religiosidad. ¿Qué es religiosidad? Es cuando algo que se estaba haciendo directamente entre el corazón de Dios y el corazón del creyente, era un encuentro personal directo, se convierte en un rito, en una repetición absurda, en una costumbre, donde el corazón ya está como dormido. Y considero yo que eso es lo que está pasando actualmente. Entonces la palabra que vamos a ver hoy requiere meditarla juiciosamente para descubrir toda su riqueza, porque si la ponemos primero en nuestro entendimiento y después en nuestra acción, en nuestro actuar, vamos a empezar a
recobrar aspectos del Edén perdido. Hacer todo como para Dios. Dije que será el título y está basado en la palabra que está en la primera de Corintios, capítulo 10, versículo 31. Dice así: por tanto, ya sea que coman o beban o que hagan otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. A veces las grandes verdades están ocultas en frases cortas, y esta es una de ellas, un versículo corto que nos va a mostrar una increíble riqueza. Este versículo podemos dividirlo en dos partes. En la primera se describe lo que se hace rutinariamente, dice, por eso se enfoca, dice, ya sea que coman o beban. ¿Qué es comer y beber? Es el cumplimiento de las funciones más básicas del ser humano, el introducir el alimento y el sustento, cada día, entre 3 y 5 o 6 veces, para que el cuerpo viva. Por tanto, el apóstol toma esta acción de comer y beber como símbolo de todas esas cosas que son básicas para el ser humano, y está diciendo, si tú, cristiano, haces este comer y beber y todas las demás cosas que tienes que hacer en tu diario, o que hagas cualquier otra cosa más importante que esto que acabamos de nombrar, o menos importante, cualquier cosa que hagas, dice, háganlo todo para la gloria de Dios. Cualquier cosa que hagamos, desde lo más común a lo más grande, debería ser hecho con las siguientes apreciaciones. Vamos a hacer unas consideraciones antes de mirar más palabras. ¿Cómo debería ser hecho esto? Lo que hacemos cada día. Primero, como para Dios que nos ve en cada cosa y en cada momento que hagamos. Meditemos un poco en eso. ¿Somos conscientes de que Dios nos está mirando en todo instante? No, no lo somos. A veces nos metemos más en el mundo que en la realidad de Dios, y entonces nos perdemos de ese entender, de ese comprender que Dios está esperando siempre tu corazón, tu intención en todo lo que hagas. Imagínate que vas a hacer cualquier cosa, desde hablar con un conocido hasta bañarte, vestirte, estudiar la palabra o cualquier otra cosa, atender a tu familia. Hazlo, dice este versículo, espero que ya se estén grabando, 1 Corintios 10:31, como para Dios, todo lo que hagas, porque Dios está contigo en todo instante y en todo momento. Claro, eso lo sabemos por la palabra, el problema es hacerlo consciente. Cuando tú empiezas a hacer las cosas como para Dios, pensando aún en esto que estamos haciendo ahora, esta reunión nuestra virtual, podemos santificarla entendiendo que es para Dios. Si yo soy consciente de lo que yo estoy diciendo como siervo del Señor, entonces voy a procurar que lo que salga sea para santificarme a mí y santificar a los que oigan. Y los que oyen hacen lo mismo, reciben cada cosa que el Señor muestra, como ese proceso de santificación. Entonces decíamos que desde lo más común a lo más grande debería ser hecho reconociendo que es glorificando a Dios como autor de todo. Cuando yo veo que Dios es el dueño de mi mano derecha, de mi boca, de mi palabra, de mi pensar, de la tarea que tengo que hacer, Él es el dueño, entonces tengo que hacerlo de manera especial. Por tanto, le estoy dando la gloria que le pertenece a Él como autor de todas las cosas. Lo estoy glorificando. Lo más común a lo más grande debe ser hecho agradeciéndole, que también es glorificar a Dios, como de quien procede todo. Claro, según lo anterior, si yo glorifico a Dios y lo reconozco, pues el siguiente paso lógico es darle gracias.
porque empiezo a ver cuántas bendiciones está trayendo sobre mi vida. Cada día, cada instante, cada minuto. Y empiezo a ver que mi cristianismo teórico de iglesia se va convirtiendo en un cristianismo práctico de vida. Porque estoy empezando a ver a Dios en cada cosa, en cada instante, y lo estoy reconociendo y lo estoy entonces glorificando y por tanto lo estoy alabando. Cada cosa que yo haga debiera hacerlo santificando a Dios. Otra palabra que tenemos que reconsiderar continuamente. Santificar es desprofanizar todas las cosas, es decir, quitarle lo profano, quitarle lo mundano. Porque allá arriba nos decía, todo lo que hagamos, hagámoslo como para Dios, como para la gloria de Dios. Significa que desde lo más grande hasta lo más pequeño que yo haga, puedo volverlo santo, lo aparto para Dios. Cada actitud, cada pensamiento, cada palabra. Además, con todo esto, que es reconocer a Dios, que es glorificarlo, que es saber que Él es el dueño, empiezo a ejercer el contentamiento, que es una de esas virtudes que es tan difícil encontrar por tantos cristianos. Contentamiento es ver siempre lo bueno en cualquier situación. No solo verlo, porque verlo es fácil o difícil. Lo importante es vivirlo, vivir la parte buena de cada situación, porque yo puedo ver incluso lo positivo y lo negativo, pero me quedo con la bendición de cada circunstancia. Eso es ejercer el contentamiento. Por eso Pablo decía en Filipenses, en abundancia y en escasez. Él ha podido contentarse porque está descubriendo que todo proviene de la voluntad de Dios. Miren, hasta aquí no hemos avanzado mucho y ya estamos empezando a ver cómo un versículo tan pequeño puede cambiar diametralmente nuestra visión cristiana y enriquecerla hasta un crecimiento notable. Entonces, estamos santificando, o sea, quitándole lo profano a cada pequeña y gran obra, porque la estamos convirtiendo, miren esto, en un pequeño culto a Dios. Si tú vas a reunirte con tus hermanos cristianos, aún en una conferencia o en una reunión virtual, pero la ves como una bendición de Dios, estás haciéndole culto a Dios. Entonces estás santificando algo que antes era netamente profano y mundano. Ah, sí, tengo una reunión virtual. ¿Y qué? No, hermano, pues ahí hablamos de Dios. ¿Y qué más? No, ahí aprendemos cosas. No, es mucho más. Esta reunión, créelo por favor, es un encuentro personal con tu Señor. Pero eso depende de ti, porque el Señor siempre quiere tener ese encuentro contigo. Pero nosotros olvidamos eso. Y entonces nos metemos, como decíamos al principio, en la religiosidad y convertimos una reunión que iba a ser una gran bendición en una tremenda carga que ojalá se acabe rápido. Incluso cuando aprendemos a contentarnos, viene otra característica más, es que aprendemos a recibir la mortificación de la carne. O sea, las cosas que son duras para el cuerpo, que son dolorosas, que son incómodas, las podemos convertir en un ofrecimiento a Dios. Señor, esto que me está doliendo, esto que me está incomodando tanto, esto que me está mortificando, lo voy a convertir, como lo hizo el Señor Jesucristo en la cruz, en una glorificación de tu nombre. Padre, te entrego este dolor, esta carga, para tu gloria, para alabarte aquí, Señor, para hacerte un culto en este momento. Imagínense esa actitud cuando estuviéramos en un hospital o cuando tuviéramos cualquier problema crítico, mortificando la carne, pero glorificando a Dios. Esa es la actitud de los primeros cristianos y de muchos que han sido criticados dizque como místicos, porque podían estar un tiempo prolongado guardando un ayuno
cuando el resto de los creyentes no lo pueden guardar. ¿Por qué? Porque han encontrado ese secreto. El ayuno es una mortificación. El quitarse cosas de uno mismo es mortificarse, pero eso puede ser para glorificar a Dios. Y entonces, de todas estas cosas que hablamos, de santificar, de glorificar, de agradecer, de contentarnos, lo más importante es lo que voy a decir ahora. De todo eso es que, entendiendo este principio de vida cristiana, vamos a darle un nuevo sentido a nuestro encuentro con Dios. Cualquier oportunidad de hablar con Dios, cualquier relación con directamente su Espíritu Santo, cualquier reunión para aprender de Dios, entonces se convierte en algo que es profundamente santo y sagrado. ¿Todo por qué? Porque aprendimos a que sea comiendo o bebiendo o haciendo cualquier otra cosa, lo estamos haciendo para la gloria de Dios. Entonces vamos a mirar mucha más palabra que nos va a profundizar esa comprensión. Zacarías 7, del 5 al 6, dice: habla a todo el pueblo de la tierra y a los sacerdotes diciendo, mira esta pregunta que hace el Señor, cuando ayunaban y hacían duelo en los meses quinto y séptimo durante 70 años, ¿acaso ayunaban para mí? Hoy el Señor nos podría preguntar, ¿y cuando vas a culto, vas para glorificarme a mí? Cuando abres la Biblia, tu escritura, ¿lo haces para mi gloria? Cuando oras, cuando compartes la palabra, cuando te reúnes con tus hermanos. Versículo 6 de Zacarías 7 dice, y cuando comen y beben, ¿acaso no comen y beben para ustedes mismos? El Señor pone dos cosas, un ayuno que es espiritual, partiendo de la base física, que es privarse de alimento, con el ingerir alimento para la gratificación del cuerpo. ¿Por qué compara esas dos cosas que parecen opuestas? Porque es que podemos convertir el ayuno en un ritual, en una repetición sin sentido. Y podemos convertir, igualmente si entendemos y queremos, el comer y el beber en algo sagrado, santo, para la gloria de Dios. Señor, mira este pan, este desayuno, este almuerzo, Señor, gracias. Eres tú el autor de estos alimentos a través de las manos de tantas personas. Gracias, Señor, por todas esas manos y por tu obra en todos ellos que trajeron este alimento a mí. Te bendigo, Señor. Esto sale de lo más profundo y de lo más sincero de mi corazón. ¿Tú crees que no es mejor esa oración que un culto en el cual estás aburrido durante 1 hora o 2 horas? ¿Donde no sentiste nada? Pero fíjate que todo depende de lo que hay en tu interior. Por tanto, depende de la decisión que tú tomes. Tú eres el que va a santificar este tipo de acciones para Dios. Entonces, pregunta, ¿cómo estamos haciendo nuestra vida cristiana? Interrogación. ¿Cómo está tu vida cristiana? ¿Cómo fue hoy? ¿Cómo ha sido en la última semana, el último mes, el último año? ¿Este periodo de 2 años te ha servido para santificarte? Para entender que Dios te está buscando no solamente en una iglesia nominal, una iglesia local, sino en el encuentro entre Él y tú. Como no hemos entendido esto que estamos estudiando tan sencillo, por tanto es que nos cuesta tanto trabajo tener comunión con Dios. Hermano, mire, busque a Dios, métase con Él, lea la palabra y después hable con Él. Pastor, no puedo. No, mire, 5 minutos y ya estoy en otra parte. Yo no puedo concentrarme, no puedo sentir la presencia de Dios. Pues claro, porque se está reservando solamente un instante que llamamos el de oración, cuando todas las 24 horas debieran ser de reconocimiento de la presencia de Dios en nuestra vida, a través de todas las cosas cotidianas, las ordinarias y las extraordinarias. Pero hablemos de las ordinarias, el levantarse, el bañarse, el trabajar, el limpiar la casa, todo debería ser
un motivo de culto a Dios, de gloria a Dios. Lucas 11:41. Pero den con misericordia de las cosas que están dentro, y he aquí, todas las cosas les serán limpias. Tampoco debemos dejar de confesar que al cristiano le cuesta dar. Sacar de lo que es suyo, tanto de adentro de su corazón como de las cosas materiales que Dios le puso a cuidar. El cristiano siempre está pensando, estas cosas son mías, yo las necesito, yo no puedo dar. Otro estará necesitado, pero yo también las necesito. La visión es totalmente errada ahí. La visión es, Señor, estas cosas son tuyas, yo soy administrador tuyo. Por tanto, si yo se las paso a otro, tú me las harás regresar por otro lado porque tú eres el administrador, no son mías. Entonces, todas las cosas van a ser limpias. El dinero va a ser limpio, el tiempo va a ser limpio, el trabajo para Dios va a ser limpio, santo. Eso significa apartado. Lo que Dios busca es limpiar de tantas cosas profanas que contaminaron todo lo que Dios había hecho para nuestro bien y para su gloria. De eso se trata santificar. El sentido de santificar primeramente es limpiar. Colosenses 3:17, complemento de la primera de Corintios 10:31. Y todo lo que hagan, sea de palabra o de hecho, háganlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Todo lo que hagamos puede ser un medio para vivir espiritualmente y no profanamente. Aquí dice, inclusive lo que tú digas. Es tan importante lo que tú digas y lo que tú hagas, que eso te puede llevar a una vida en el espíritu o una vida en la carne. Pastor, es que yo no siento la presencia de Dios. Hermano, ¿qué estás hablando? ¿Cosas del mundo? Bueno, no te extrañes, pero si estás, dice aquí, sea de palabra o de hecho, todo en el nombre de Jesús, dando gracias a Dios por medio de Él. Colosenses 3:23, otra vez, y todo lo que hagan, háganlo de buen ánimo como para el Señor y no para los hombres. ¿Cómo me ha servido esta palabra cuando yo estoy haciendo algo que es pesado, que se está convirtiendo en un dolor de cabeza, porque no está saliendo, no está fluyendo, no está haciendo solución, sino se está complicando? Estoy tratando de arreglar algo y se está empeorando la situación. Todo lo que hagan, háganlo de buen ánimo. Si yo estoy lleno de la presencia de Dios, del Espíritu Santo, si estoy hablando la palabra de Dios, entonces mi ánimo va a estar lleno del Espíritu. Y puedo hacerlo todo como para el Señor y no para los hombres. Ahí es donde está el kit de muchos de nuestros inconvenientes de lo que llamamos una vida rutinaria, una vida pesada, un trabajo cansón, y es que se nos convierte en una carga porque no lo estamos haciendo para Dios, sino para los hombres, empezando por nosotros mismos. Si el hombre, que es mi jefe, me mira, entonces trabajo bien, si no, de cualquier manera. Lo importante es que me paguen. Entonces, esto que estamos viendo hoy, hacer todo como para Dios, es una increíble forma de sanar el alma, la mente, los pensamientos, la forma de trabajar, la forma de relacionarse en el hogar. No, es que, dicen las amas de casa, ustedes no saben qué tan pesado es el trabajo de la casa. Y yo le digo, amén, hermana, el trabajo de la casa es pesadísimo. Entonces hágalo como para Dios y de buen ánimo, para que lo vea de otra manera. Y se lo digo con autoridad moral, porque a mí me toca ayudar a mi esposa en obras, en cosas de la casa. Y hay cosas que no son agradables de hacer. Se lo reconozco a todas las mujeres que tienen que trabajar. Es un trabajo muy duro. Por consiguiente, miremoslo espiritualmente, de acuerdo a la palabra de Dios. Ya dijo, con buen ánimo, como para Dios, hablando bien y haciéndolo todo glorificando a Dios.
Y entonces vamos a tener otra motivación para nuestra rutina pesada. Se nos va a quitar ese peso sobre los hombros. Vamos a poder trabajar de otra manera mucho más bendecida y mucho más constructiva. Primera de Pedro 4:11. Miren, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios, conforme a la Escritura. Si alguien presta servicio, sirva conforme al poder que Dios le da, para que en todas las cosas Dios sea glorificado por medio de Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Esto es cristianismo de 7 días a la semana. No es solamente de un culto, no solamente de un momento de lectura y de oración. 24 horas día. 24/7. Por tanto, es renovación del ser. Hablamos mucho de que el cristianismo es un ser humano restaurado, renovado. Pues bueno, miren, aquí estamos encontrando una de las formas más poderosas que hay de renovar la forma de pensar y la forma de actuar. Génesis 9:3. Todo lo que se desplaza y vive le servirá de alimento, le dijo el Señor al hombre. Del mismo modo que las plantas les doy todo. 3 palabras donde está diciendo: hijo, date cuenta de cuánta bendición tienes. Y la bendición no es por tu trabajo solamente. Claro, tu trabajo es la forma como Dios te bendice. Dios te hace llegar el fruto de lo que Él ya dio desde el principio, todas las cosas. Es que Dios está en todo, entonces eso es misticismo, dicen algunos teólogos, eso es fanatismo, dicen algunos mundanos. Usted solamente se la pasa viendo a Dios en todo. No, hermano, es entender cómo Dios hizo las cosas al principio, recreando entonces ahora un nuevo Edén. En el principio en Génesis dijo: les doy todo. Ahora lo rescatamos, quitamos las vendas de nuestros ojos y empezamos a vivir conforme a los principios bíblicos. Y empezamos a ver que todo lo que tenemos al frente y detrás y a los lados proviene de Dios, por tanto hay que darle gracias y gloria. Números 29:39. A veces nos cuesta trabajo leer el Antiguo Testamento y en especial algunos libros que son pesados. Dice uno: no, es que yo no lo entiendo. Vamos a leer Números 29:39. Esto ofrecerán, palabra clave, al Señor en sus festividades establecidas, además de sus ofrendas votivas, de sus ofrendas voluntarias para sus holocaustos, para sus ofrendas vegetales, para sus ofrendas líquidas y para sus sacrificios de paz. La palabra ofrenda y ofrecerán aparece 5 veces en un solo versículo. Sí, pero es que eso era para los judíos. Nosotros y las ofrendas, como cristianos, estamos un poco peleados. Entiende esto, hermano. El Señor quería darle un entendimiento particular al pueblo judío. El Señor quería hacerle entender a los judíos que Él era el que les había dado todo. Y que por tanto, la forma de agradecer consistía en tomar una pequeña porción de eso que Dios le había dado y devolvérselo a Dios como reconocimiento. Ese es el sentido de la ofrenda. Señor, esto no es mío, es tuyo. Te doy gracias, aquí está. Lo ofrendo a quien lo necesita. Entonces, cuando comprendemos que Dios quiere que santifiquemos todas las cosas, empezamos también a entender el Antiguo Testamento. Por eso el Señor les ponía estas leyes a los judíos, para que ellos levantaran los ojos y ¿qué es lo que nos quieres decir, Señor, con todas estas ofrendas que tenemos que dar? Esta y esta y esta y esta y esta. ¿Tantas ofrendas, Señor? El Señor decía: sí, porque yo les di tantísimas cosas que ustedes tienen que aprender a devolver para que ustedes sean bendecidos. Cuando dan su ofrenda, ustedes son los bendecidos, además del que recibe la ofrenda, pero principalmente el que la da.
Por eso dice el Señor, ama al dador alegre. Proverbios 3:6. Miren cuántas cosas tan profundas que hay que meditar de la palabra de Dios. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Cuando el Señor nos dice que debemos hacer todo como para Dios, nos está pidiendo es que lo reconozcamos a Él como dueño de todas las cosas. Y al hacerlo, entonces estamos llegando a un grado de relación constante con Dios. No de culto solamente. Repito, perdonen hermanos si repito tanto esta noche. No de solo lectura de escritura, no de solo oración, sino que se convierte en una lectura de palabra 24/7, en una oración 24/7, en un reconocimiento y por tanto en una comunión, una relación constante con Dios 24/7. Ya no es solamente de la congregación, ya no es solamente del tiempo devocional. Ahora ya soy cristiano integral. Habíamos hablado en la última reunión de cómo era el cielo. Y con esta palabra el Señor nos está diciendo, tú quieres empezar a conocer cómo es el cielo, empieza a cumplir esta palabra y empezarás a ver una transformación en todos los aspectos de tu vida. Empezarás a sentir la paz que a veces te falta, la esperanza que tanto necesitas y que no encuentras. Porque me verás a mí, me sentirás en mi presencia. Tendrás esa relación de todo momento y de toda circunstancia. Juan 7:18. ¿Por qué el Señor pide eso? Mire, nos lo explica aquí. ¿Por qué nos pide que lo reconozcamos? Juan 7:18 dice, el que habla de sí mismo busca su propia gloria. Es que yo me desempeño como tal, es que yo hice tales estudios, es que yo tengo tantas cosas, tengo 2 carros, tengo 3 títulos, tengo 4 casas, entonces usted me tiene que respetar. ¿Qué está buscando? Su propia gloria, dice la palabra, y por tanto está negando la gloria de Dios. Continúa el versículo 18, pero el que busca la gloria del que lo envió, este es verdadero y en él no hay injusticia. Esta palabra la dijo el Señor Jesucristo sobre sí mismo, sobre él. El que lo envió, el Padre, este es verdadero, el Hijo, y en él no hay injusticia, no hay pecado. Pero ahora es aplicable a nosotros por cuanto Jesucristo mora en nuestro corazón. Ahora somos enviados nosotros a las naciones y somos justificados por él. Lo que este versículo nos está mostrando es la lucha entre el egoísmo, el que habla de sí mismo y que busca su propia gloria, con el que busca la gloria de Dios. El egoísmo, hermanos, a nivel espiritual, a los ojos de Dios, es una de las fuerzas más destructoras del universo. Porque por el egoísmo se hacen las guerras, por el egoísmo se acaban los matrimonios y las familias, por el egoísmo se asesina al vecino, a la esposa, al hijo, por el egoísmo se roba, por el egoísmo son todos los pecados. Por eso el diablo vino y le dijo a Eva, si tú comes de este fruto serás como Dios, serás grande, serás glorioso, podrás hacer todo lo que Dios hace. ¿Qué es eso? Egoísmo. Entonces el Señor dice, pero el que busca la gloria del que lo envió es el morir a sí mismo. El Señor nos está pidiendo que aceptemos esa muerte a nuestro yo, a nuestro ego. Si nos dicen que no tenemos la razón, agachemos la cabeza. Si nos dicen que estamos haciendo las cosas mal, aceptemos. Si nos dicen que tenemos pecado, confesemos. Si nos dicen que es tiempo de buscar a Dios, digamos amén, vamos a buscarlo. Morir a sí mismo, morir a la carne y descubrir la fuerza vital que hay en reconocer a Dios en todo. Mira, esto no es un concepto teológico, reconocer a Dios, sí, es que yo estudié eso.
toca reconocer a Dios porque Él es el creador y es el dueño. No, un momento. Es que cuando tú reconoces a Dios, recibes una fuerza universal de parte de Dios. Una fuerza vital que te cambia todo por dentro y por fuera. Tu visión, tu pensamiento, tu sentir, tu actuar. Y este es uno de los propósitos de la regeneración, o sea, del nuevo nacimiento, o sea, de la salvación. Antes estábamos perdidos en nuestra visión de nosotros mismos. Yo quiero una casa, la mejor. Quiero un carro, el mejor. Quiero un trabajo, el mejor. Ahora me toca, Señor, ¿qué es lo que tú quieres? Eso es lo que yo quiero. Ese es uno de los propósitos. Para que la voluntad de Dios, cumpliéndose en mí, me bendiga, me multiplique, me fructifique, me vitalice, me cambie y me resucite. No es que Dios sea celoso de que lo glorifiquen continuamente, tantas veces que lo he dicho, sino que Dios creó el universo así. Cuando el universo lo reconoce, entonces el universo está lleno de esa gloria de Dios, del brillo de Dios, de la luz y de la verdad de Dios, y funciona como debe. Un nuevo paraíso. El paraíso perdió todo su sentido cuando cayó el egoísmo sobre el ser humano. Quedan 2 versículos, Romanos 14:6. El que hace caso del día para el Señor lo hace, el que come para el Señor come. A ver, el que hace caso del día para el Señor lo hace. ¿Qué es eso? El que guarda el sábado, el Shabbat, o el que guarda el domingo, o el que se congrega el lunes o el martes, no importa, pero que sea para el Señor, no es para contender con los hombres. Si tú tienes un hermano cristiano que se reúne el sábado, respétalo. Si tú eres de los que le gusta el sábado, respeta a los que se congregan el domingo, porque es para el Señor. El que come para el Señor come porque da gracias a Dios, y el que no come para el Señor no come y da gracias a Dios. ¿Sí? El que guarda el ayuno, bien, bueno, pero el que glorifica a Dios a través de la comida y no ayuna mucho, bueno, cada uno está descubriendo el sentido de la libertad de vivir en Cristo, porque no, ustedes leen el mandato sobre el ayuno del Nuevo Testamento, no existe una ordenanza, ayunar tal día, tantas horas, eso está en el Antiguo, pero en el Nuevo no. Te deja libre. ¿Quieres ayunar? Ayuna, pero para Dios, no para que los hombres te vean. Y por último, Gálatas 2:19. Cerramos con este broche de oro. Porque mediante la ley ha muerto a la ley a fin de vivir para Dios. A través de la ley murió el Salvador. Y por la ley morimos nosotros porque somos declarados pecadores. ¿Para qué? Para que con la resurrección de Cristo ahora vivamos para Dios. Mira, esta es la verdadera vida cristiana. Tú eres un verdadero cristiano cuando vives para Dios. En cada cosa que hagas. En cada cosa que le ofrezcas a Él. En cada cosa con la cual glorifiques a Dios. Estás viviendo para Dios. Hermanos, que este sea nuestro propósito a partir de hoy. En todo, vivir para Dios. Vamos a orar. Padre, esta no es una oración más, Señor. Es una oración para bendecirte. Para recibir también tus bendiciones, Señor. Gracias, Padre, por la palabra que nos das. Porque es una palabra que transforma y que cambia vidas. Es una palabra que está cambiando mi forma de ver las cosas en este preciso momento, Señor. Ahora estoy entendiendo la importancia de cada cosa que pones delante de mí. Todo eso, Señor, tú lo estás mirando, a ver cómo lo voy a hacer. Si para ti con un sentimiento de adoración, de gratitud, de retornarte una parte de lo que has hecho por mí, empezando por ese terrible pero magnífico sacrificio de Jesucristo en la cruz, y siguiendo con la paciencia que nos tienes cada día, Señor,
en nuestro torpe y lento entendimiento de tus cosas. Mira, Señor, lo que entendemos hoy. Hasta hoy lo venimos a entender. Que todo puede ser santificado, todo. Siempre y cuando lo hagamos para ti y lo hagamos para darte la gloria y las gracias, Señor. Y eso es lo que hacemos ahora. Gracias por este tiempo, porque nos trajiste gran bendición y te glorificamos a ti, Dios eterno. Dios maravilloso, aquí estamos viendo tu amor y tu misericordia. Gracias, Señor. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén.